Bueno, ¿cómo están? Yo estoy acá en un parque hermoso con el motorhome y quiero continuar un poco con las charlas que venía haciendo, las entregas que venía haciendo sobre constelaciones. Hemos estado hablando de lo que es tomar a papá, de lo que es tomar a mamá, de decirle sí a la vida y tal vez debería pasar a otro tema, pero me gusta de alguna manera eh, ahondar en esos temas porque considero que son los más importantes para nosotros, para nuestra existencia, y aparte son lo más, es como las patas de la mesa. Si esas patas no están firmes y no están bien apoyadas, eh, el resto se van a caer las cosas que están arriba de la mesa, se va a caer todas las cosas que queramos apoyar, todo lo que queramos crear, seguramente se va a caer. Entonces, sí será importante. Así que bueno, vamos a seguir hablando un poquito más sobre eso. Antes de pasar a otro tema. Lo primero es el tema del sí a la vida. Que es como yo les decía en los otros videos, es también el sí a papá y mamá. Pero no es un sí desde lo racional, desde lo que pensamos, sino que es un sí total, donde lo primero que tenemos que entender es que nada, absolutamente nada en esta existencia se crea por defecto porque sí, todo, absolutamente todo lo que existe hasta lo más malo y lo más bueno, eh, tiene, es creado por una necesidad. Y esa necesidad es la necesidad del equilibrio que tiene la vida. Entonces, eh, la pregunta sería, ¿qué genera ese desequilibrio? Bueno, ese desequilibrio lo genera la necesidad en esta existencia de experimentar la vida. Cuando nosotros logramos un equilibrio en, en la vida propia, la vida de uno, o nos acercamos un poquito a ese equilibrio, todo empieza a generar la misma fuerza. Es como que toda nuestra existencia comienza a sentirse equilibrado. Por eso que les digo que bueno, que todo lo que apoyemos en esa mesa, si no tiene las patas firmes, si no está, si las patas no están niveladas, si las patas no están bien apoyadas, evidentemente cualquier cosa que hagamos después o se va a caer o, o no se va a sostener como corresponde o eh, no va a quedar como nosotros queremos que quede. Y de ahí que, bueno, el entendimiento de que mamá y papá eh, fueron y son exactamente como necesitábamos que fueran para vivir la experiencia que vinimos a vivir, generando los desequilibrios que necesitábamos que generaban en nuestra vida. Desde allí, el entendimiento de que aceptarlos como son no significa eh, vivir pegados a ellos y aceptar todo lo que quieran hacer con nosotros, como ya les he dicho, no. Significa aceptar eh, que no necesitan ser cambiados, que no necesitamos mejorarlos, que no necesitamos salvarlos, que no necesitamos decirles cómo tienen que vivir, que simplemente tenemos que aceptar que son así porque es perfectamente como nuestra experiencia de vida necesitaba que fueran. Y desde ahí todo lo que está creado en el mundo es así. Eh, a veces nos pasa que, bueno, vamos por ahí pensando que, bueno, que aceptamos todo, pero cuando empezamos a poner ese pero en el medio, en el después del sí,
cuando empezamos a decir sí, pero lo que sucede es que de alguna forma este, lo que estamos diciéndole a la vida es te acepto pero te juzgo. Y cuando te juzgo es porque me creo que soy superior y que puedo decir cómo deberían de ser las cosas. Y allí tampoco le estamos diciendo que sí. Allí otra vez estamos siendo muy arrogantes, porque por sobre todas las cosas, nosotros somos los pequeños y la vida es la grande. Y pasa también con nuestros padres. Eh, Así como ellos no podrían tal vez subsistir en nuestra época con las cosas y los adelantos, y vemos que de repente tienen limitaciones y no saben cómo hacer para no sé, manipular un celular como lo hace un chico joven de esta época, este, nosotros no hubiéramos podido subsistir en la época de ellos. Y la prueba está en que si uno va y le dice a un chico, lo trasladara en el tiempo y lo sacara de este tiempo y lo pusiera en el tiempo de nuestros padres, o mismo nosotros, pusiéramos en el tiempo de nuestros padres, donde no había GPS, no había celular, no había este, nada de lo que hoy en día hay, se volvería loco. Nosotros nos volveríamos locos, a pesar de que estuvimos en esa época y de que de alguna manera supimos cómo interactuar con eso, volver a eso sería muy difícil hoy día. Para nuestros padres eh, también es muy difícil estar en nuestra vida hoy día y adaptarse a todo eso. Por eso cada uno que llegamos a esta existencia venimos con herramientas diferentes, apoyadas en las herramientas que ya nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos vivieron. Por eso absolutamente todo es perfecto como tiene que ser. Si ellos no hubieran existido, si ellos no hubieran pasado por esa experiencia y nosotros no hubiéramos tenido esa herencia este, epigenética, seguramente epigenética y genética y de la especie, donde le damos absolutamente todo lo que necesitamos saber para evolucionar en la época en que estamos, con herramientas nuevas, em, tendríamos que resetear y empezar de cero. Cada una de las generaciones que nace tendría que empezar de cero. Desde ahí el respeto a entender que hasta el primer hombre que prendió un fuego y se quemó, y desde ahí aprendió que el fuego quema, algo que hoy día sentimos que es tan obvio, este, para ese primer hombre debe haber sido algo impresionantemente incomprensible, que algo que no puede tocar y agarrar le haga tanto daño. Entonces, ponernos un poquito en esa mirada de observar cómo cada cosa tiene su lugar y que es importante respetar los lugares y también respetar la función de cada uno y entender que cada uno es perfecto como es, sin juzgar, también es ponernos en el lugar que nos corresponde con la vida, el lugar de nosotros ser los pequeños y la vida, la grande, la que sabe cómo esto se creó, se organizó desde el principio, sin que nosotros este, tengamos esta arrogancia de querer decirle cómo debería ser. Y eso es lo que hablábamos del sí a la vida. Nos pasa muchas veces que vamos a lugares y las cosas están sucediendo de una manera. Y voy a dar un ejemplo así, muy, muy loco, pero nosotros vinimos a un encuentro de motorhome donde, bueno, eh, venimos también a generar dinero porque nosotros hacemos artesanías y cosas que cuando vamos a los encuentros vendemos.
es una de las tantas actividades que tenemos. Y bueno, sucede que el que organizó todo esto lo organizó de la manera que a él le parecía que debía organizarlo. Los que venimos al encuentro, todos tenemos nuestra forma de pensar y de ver las cosas. Entonces todos opinamos. Y cuando empezamos a decir, sí, muy lindo el encuentro, pero podrían haberlo hecho así, podrían haberse fijado que había otras fechas, otros encuentros, es cuando le estamos diciendo con arrogancia, no te acepto como sos, te estoy juzgando, te estoy diciendo cómo deberían de ser las cosas. Y lo mismo pasa con la vida, lo mismo pasa con todas las cosas que hacemos. Y sí, es verdad que tal vez las cosas podrían ser mejor, pero también es verdad, y el pero es tan difícil de sacar del idioma, eh, que nos convertimos en personas muy arrogantes cuando sentimos que podemos mejorar lo que hacen los demás o la vida de los demás o salvar a los demás. Eh, entonces, aprendamos a que cada uno hace lo que puede, aprendamos que lo que podemos significa eh, las herramientas que tenemos para vivir la vida como se está presentando, y entendamos que lo único que puedo cambiar y puedo mejorar es mi propia vida. Y tal vez no es cambiar y mejorar la vida, sino que es, porque me expresé mal, sino que es em, con lo que con lo que tengo, con la vida que tengo, con lo que se me presenta, con las herramientas que yo tengo, no me tengo que resignar, pero sí la tengo que aceptar, sí me tengo que rendir a ella. Y rendir significa que con lo que, con la época en que estoy viviendo y con las herramientas que tengo, voy a hacer lo mejor y voy a tener la mejor vida que pueda. Eso significa. Y entonces no significa resignarme. Resignarme sería quedarme sentado y ver cómo la vida pasa adelante mío y que suceda lo que suceda. No va por ahí. Va por llevarla hacia donde, llevar mi actitud hacia lo mejor de lo mejor con la vida que tengo. ¿Y qué pasa cuando hago esas cosas? La vida ya no necesita equilibrar eh, contigo para llevarte hacia la experiencia, hacia la mejor experiencia. Porque es lo que sucede cuando no la estamos aceptando y la estamos queriendo torcer continuamente, se va a generar un equilibrio que tal vez no sea el necesario, tal vez no sea el que nosotros necesitamos para esa experiencia. Entonces seguramente la vida va a buscar generar el equilibrio por otro lado. Por eso es que muchas veces em, nuestro primer sistema, que es el sistema familiar, y cuando hablo del sistema familiar, hablo del sistema familiar en el que estamos, porque muchas personas piensan que el sistema familiar es el de papá y mamá. Y no, nuestro primer sistema familiar es el en el que estamos viviendo. Si estamos viviendo, somos pequeños, si estamos viviendo el sistema familiar con papá y mamá, será ese. Si nos fuimos, estamos en pareja, estamos casados, estamos viviendo en pareja, tenemos familia, ese va a pasar a ser el de papá y mamá, va a ser nuestro segundo sistema. El primer sistema siempre va a ser el de mi familia donde estoy viviendo, en donde estoy viviendo la experiencia. No significa que vamos a dejar de pertenecer a los otros sistemas, porque hay muchos más. El sistema de la ciudad donde vivo, del barrio donde vivo, del país donde vivo. Y la vida siempre va a necesitar que en los sistemas haya un equilibrio y que cada uno esté cumpliendo su rol, esté en su lugar. Cuando hay alguien que no está en su lugar, cuando hay alguien que no respeta el lugar de los demás, eso va a generar un desequilibrio
y eso va a generar que la vida necesite generar otro equilibrio de alguna manera. Muchas veces no será de la manera que nosotros querramos, pero somos demasiado pequeños para saber y entender muchas veces que eh, el amor no es lo más importante. Sé que suena raro esto que estoy diciendo, pero es así. Lo más importante de todo es el equilibrio para el bien general. Más allá de nosotros creer que no es así, más allá de lo que nosotros pensemos, lo más importante es que el bien general, el bien total, y eso lo genera la búsqueda del equilibrio. Bueno, espero no haber enredado más, espero haber ayudado a entender un poquito esto, porque es que eh, cuando empezamos a poner los peros y le decimos cómo debería de ser a la vida, o lo que estamos haciendo, cómo debería ser, o cómo debería ser el jefe, o cómo debería ser mi pareja, o cómo debería ser mi vecino, o cómo debería, entonces estamos siendo totalmente arrogantes, que lo que deberíamos hacer en realidad sería vivir nuestra vida y llevarla al máximo. Y si no estamos conformes, y si sentimos que en ese lugar donde estamos, en ese trabajo donde estamos, no estamos bien, no es poniéndole peros y diciéndole a los demás cómo deberían de ser que generamos un equilibrio, sino retirándonos y buscando otro lugar donde nosotros podríamos eh, estar en más, en mejor equilibrio. Ahora yo te digo eso, si tu vida no te conforma, si tu vida te, no te genera lo que vos querés que te genere, eh, tenés la oportunidad de cambiar de vida. ¿Hay algún lugar donde podés ir y pedir que te la cambien por otra porque esa no es la vida que vos te mereces, o no es la que vos querés, o nadie entiende cómo hacer las cosas y hacen todo mal, entonces querés otra vida? Me parece que no. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Es la vida que tenés que vivir, que te tocó. Buscá disfrutarla de la mejor forma posible. Buscá sacarle el mejor provecho posible. Y ahí, por sincronicidad, por energía, por equilibrio, las cosas que están alrededor van a empezar a suceder de otra manera. Van a empezar a suceder eh, y van a ir por otro lado, no por el lado que están yendo. Y sí, puede ser que, bueno, te despidan, este, y eso también sea una forma de equilibrio. Porque si vos te, te rendís a eso, seguramente lo que venga va a ser algo mejor. Ahora, si te enojas, si peleas contra eso, si pensás que fue injusto, si seguramente va a ser una búsqueda de equilibrio donde la vida necesita equilibrar eso que vos sentís, este, de otra manera. Y me ha pasado tantas veces eso, lo he aprendido con mis propios ejemplos. Este, que cuando me dejo de luchar contra lo que está sucediendo y acompaño la energía de lo que está sucediendo para sacar el mayor provecho, eh, y lo hago desde el corazón, desde el sentir, todo alrededor cambia, de verdad que sí. Y bueno, eh, también parte de esto es entender que no solamente tenemos que decirle sí a papá, sí mamá, sí a la vida, sino que también tenemos que de alguna forma equilibrar eso de una forma ordenada.
¿Qué significa de una forma ordenada? Y significa que papá y mamá son la pareja perfecta que tuvo que existir y juntarse en el momento perfecto para que nosotros existiéramos y la vida fuera lo que nosotros necesitábamos que fuera. Entonces no solamente es decirle sí a papá, sí a mamá, sino también es decirle sí a esa pareja que me generó, sí, como tenga que ser, con sus propios problemas que no son nuestros, a pesar de que ellos hayan vivido lo que hayan vivido, es un tema de ellos, no es un tema nuestro. Así como no va a ser un tema de nuestros padres lo que sucede a nuestras parejas. Y la vida es eso. Y saber decirles que sí a papá y mamá como son, sin juzgarlos, sin tratar de entender, sin tratar de meternos en su relación, también va a generar un equilibrio en nuestra propia vida. Bueno, espero haberte dado un poquito más de claridad con esto de las constelaciones y esta filosofía de vida. ¿Por qué es una filosofía de vida? Porque la vida va a generar un equilibrio sí o sí. Seguramente si yo hago dinero de una manera desordenada, quitándoselo a alguien o haciéndole daño a alguien, seguramente la vida va a generar un equilibrio en mi clan. Y la generación que venga después va a tener que vivir una situación de tal vez uno de mis hijos o uno de mis nietos va a tener una quiebra, le va a ir mal, no sé, económicamente, para generar el equilibrio y sanar eso que yo generé, ese desequilibrio que generé en la vida de otros. Y de esa manera va a compensar. Y todo en lo absoluto es así, siempre a buscar un equilibrio. Ahora, si uno sigue esta filosofía de vida donde en realidad lo que hace es primero ordenar y ordenarse, o sea, no ordenar a los demás, sino ordenarse, ordenar su propia vida y aceptar y decirle sí a todo como es. Y desde ahí buscar el mejor provecho sin generar un desequilibrio hacia los demás. Entonces lo que va a suceder es que nuestra vida lo va a reflejar y las generaciones que vengan después seguramente también. Seguramente es como cuando tenemos un rompecabezas y tenemos dos o tres piezas que por lo general la vida es mucho más, pero dos o tres piezas que están desordenadas y las tratamos de encajar en el lugar que no le corresponde. Eh, si nos damos cuenta y la cambiamos y ponemos la pieza que corresponde, seguramente esa otra va a encontrar su lugar. Así es un poco lo que sucede cuando nosotros de alguna forma buscamos el equilibrio en nuestra vida. Las piezas empiezan a encajar, las piezas empiezan a buscar su lugar y a encontrarlo. Por eso es importante esta filosofía de vida, para que uno no tenga que estar siempre peleando con la vida, forzando las situaciones, sino simplemente aprovechando la energía que la vida nos dio, aprovechando la energía de cada cosa que sucede para vivir de la mejor manera y estar de la mejor manera. Bueno, espero haberte dado algún indicio más de esto de la filosofía de las constelaciones. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Como te digo, si querés seguir recibiendo estos videos, suscríbete, dale un dedito para arriba, compartilo si sentís que hay alguien que lo puede necesitar. Y gracias por estar ahí. Y comentame si realmente te parece que te ayudo con estas aclaraciones o no. Porque a veces uno en este diálogo piensa que sí, pero no es tan así. Así que
está bueno la devolución. Gracias.